Ahí bien juiciosas. Bueno, le damos gracias a Dios porque hoy es un día especial, muy, muy especial, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? A ver. Porque nos levantamos de la cama, porque podemos respirar, Dios santo, porque tenemos vida, porque tenemos nuestros seres amados, ¿cierto? Nuestra familia, porque tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido que nunca, nunca nos dejará. ¿Amén? Amén. Yo lo creo, no sé si ustedes lo creen, ¿sí? Amén. Yo estoy totalmente segura que aun cuando pase por valles tenebrosos, Él estará conmigo. Amén. Y nunca me dejará porque lo he visto y lo he vivido. Amén. Amén. Entonces, bueno, darles hoy la bienvenida. Hoy vamos a estar compartiendo, va a estar compartiendo Erika, va a estar compartiendo pues yo, que espero que sea Dios usándonos fuertemente, ¿sí? Grandemente, trayendo una palabra especial para cada una de nosotras, y por las mujeres que están igualmente conectadas. Te damos la bienvenida, Erika. Arranca tú. ¿Listo? Ven, que seamos todo oído. Gracias. Bienvenida. De abracitos lejos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches en casa a todas nuestras guerreras valientes. Hacía rato no estaba yo paradita por acá, pero igual yo estaba trabajando muchísimo en la palabra. Sin embargo, pues obviamente esta mañana esperando reconfirmación del Espíritu Santo a través de nuestro pastor, tuve como como decimos en las empresas, el bobo, el visto bueno. Entonces, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos unos minuticos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, esta noche te damos gracias nuevamente por tu infinita misericordia, por tu amor incondicional. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido con nosotros ese amor puro de traernos acá a este propósito, Señor. Solamente el amor real puede dejarnos ver tu maravillosa obra a través de esta oportunidad de estar buscando tu palabra, Señor. Me dispongo, Señor, como instrumento tuyo. Como dice la canción, no tienes que buscar a nadie más, Señor, aquí estoy yo. Y espero que tu Espíritu Santo toque cada uno de los corazones a los que deseas llevar este fuerte mensaje, Señor. Amén. Amén. Bueno, nosotras hemos estado haciendo diferentes estudios bíblicos, no digo por mí, pero sé que varias guerreras valientes han estado como comprometidas solitas a hacer varios estudios bíblicos. Yo por mi parte, al inicio hice el de Ruth, hace como un mes terminé el de Job, y he iniciado con uno maravilloso, que es Primera de Samuel, y es un libro espectacular. A mí por lo menos la Biblia me dice, yo soy muy de decir, entonces la Biblia a mí me dice, conmigo no tienes película mala, o sea, no hay hueso en todo lo que yo te puedo mostrar, y sobre todo que conmigo vas a poder aprender mucho. Entonces, cuando yo empiezo a leer un libro nuevo, yo me peliculo, o sea, duro todo el día hablando del personaje y del que fue el enemigo y de cómo se usó y no sé qué, tanto que hasta mis hijos en casa empiezan a enrollarse en el tema y empiezan a ver las películas y todo el día duramos hablando de los personajes principales, y eso es algo muy bonito. Entonces yo hoy les quiero decir que este es un libro bastante especial porque en este libro encontramos mucha la historia de David y todas sabemos quién fue el rey David, ¿verdad? Y si no, pues como yo, que tenía unos conocimientos pero muy por encima, pero la idea es que empecemos a profundizar en lo que fue, digamos, la vida del rey David, que fue maravillosa. Para de pronto contextualizarlas un poco, les quiero recordar que pues el rey David fue llamado por el rey Saúl en una época en la que él estaba sufriendo unos ataques por parte del enemigo, y pues le dijeron, no, mira, con un buen músico posiblemente cuando el músico esté tocando, tú vas a sentir alivio porque estos espíritus que te están atormentando van a empezarse a ir. Algo así como cuando uno está escuchando alabanzas, y yo siempre le digo a mis amigas cuando me escriben, me dicen, es que tengo un problema, no sé qué es. Yo le digo, ponga alabanzas. Lo primero que tienes que hacer es poner alabanzas, porque donde hay alabanzas el enemigo no se amaña, o sea, él se va. Entonces yo pienso que fue algo más o menos así. Pero cuando llega David, empieza a destacarse por ser, más allá de un músico, también un gran guerrero, ¿verdad? Y pues esto le despierta al rey Saúl, que en su momento fue ungido por Dios, una envidia, ¿cierto? Entonces fue tan la envidia que tuvo muchísimas oportunidades para estar planeando la muerte de David.
no contamos muchas veces con que el vínculo de la amistad puede ser más fuerte que cualquier otra cosa y romper barreras, y pues en este caso no fue la excepción, porque Jonatán, que era hijo de Saúl, se convirtió en el mejor amigo de David, ¿cierto? Y fue él uno de los primeros que lo ayudó a huir para que pudiera pues librarse de la muerte, ¿ya? A manos del rey Saúl. Entonces, en uno de estos sucesos, y cuando él emprende su primera huida, hay una parte muy bonita, y es que él se va sin nada, cansado, con hambre, solo, emprende esta huida él solo. Y es acá donde el Señor pues me ministró primeramente a mí, anoche, como hasta las 12 de la noche, y definitivamente dije, en los detalles más pequeños, porque nosotros definitivamente tenemos que apuntarle a los detalles, como decía Mónica la vez pasada, hay que apuntarle a los detalles, es donde están esos mensajes reveladores que el Señor quiere transformar en nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en Primera de Samuel. ¿Todas tienen Biblia? Vamos a empezar a traer la Biblia física y vamos a leer nosotras mismas en casa también, porque a veces no es solamente escuchar lo que dicen aquí dando la palabra, sino que confrontemos nosotras mismas leyendo, ¿cierto? Entonces, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1, y dice lo siguiente: David se fue al pueblo llamado Nob para ver al sacerdote Ahimelech, y Jonatán regresó al pueblo. Al llegar David a Nob, Ahimelech salió a su encuentro. Él temía por David y le preguntó: ¿por qué estás solo? ¿Por qué no viene nadie contigo? David respondió: cumplo una orden del rey y me dijo que no le dijera a nadie sobre esta misión, que nadie debía saberlo. Les dije a mis hombres dónde encontrarme. Replica David: ¿qué tienes de comer? Dame 5 piezas de pan o lo que tengas de comer. Y el sacerdote le dijo a David: aquí no tengo pan común y corriente, pero sí tengo algo de pan sagrado. Tus oficiales lo pueden comer si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. David le respondió: no hemos estado con ninguna mujer. Mis hombres mantienen su cuerpo puro cada vez que salimos a la batalla, y aún en misiones ordinarias se conservan de esta manera. Y especialmente hoy que tenemos nuestra misión, que es extraordinaria. Como no había más pan que el sagrado, el sacerdote le dio a David de ese pan. Era el pan que los sacerdotes ponían en la mesa sagrada ante el Señor. Todos los días lo quitaban y lo cambiaban por pan fresco. Dirán, bueno, ¿dónde está la gran revelación? Hace un año yo empecé a forjar gran parte de mi carácter, porque mal geniada como yo sola, aleteada por todo. Entonces definitivamente yo entendí que el carácter no es lo mismo que el mal genio. El carácter es tener la capacidad de dominar esas emociones que me sacan a mí de control, y empecé a trabajar en mi carácter porque es que yo sentía que esas emociones me alejaban mucho de Dios, y mi principal objetivo fue empezar a tener una relación bastante estrecha con Dios. En medio de que empiezo a forjar ese carácter, empiezan a salir ciertas cosas que el Espíritu de Dios me mostraba, me alejaban de la presencia de Dios y me acercaban más al mundo. Una de esas, con ciertas amistades. No eran malos amigos, es decir, no eran de vicios ni nada, no, todo lo contrario. Eran amigos que venían desde hace mucho tiempo, digamos, compartiendo con nosotros una amistad, y empezamos a generar, ya después de salir de donde nos conocimos, los grupos por WhatsApp. Sí, porque ahora tenemos grupos hasta con el panadero. Nosotros tenemos el grupo de la familia, el grupo de la iglesia, el grupo del trabajo, el grupo de la universidad, el grupo del colegio, el del kinder, el de la profesora. Bueno, estamos llenos de grupos. Entonces, en este grupo especialmente, hace un año empecé a sentir que la presencia de Dios se iba volviendo como un poco como translúcida para mí. ¿Por qué? Porque es que en este grupo se hablaba de cualquier cantidad de temas, ¿verdad? Políticas, amarillistas y sexuales, pero no, en realidad ni siquiera es que la sexualidad sea mala, es cuando pasa a otro plano como pornografía, como vulgaridad y otras cosas, y nosotros tenemos la intuición para saber y sentir cuándo es algo de Dios y cuándo no lo es. ¿Cómo lo podemos sentir? En nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y para yo tener esa conexión debo estar en constante oración, ¿verdad?
Para mí fue difícil salirme de este grupo porque eran, o son, siguen siendo grandes amigos, pero hubo especialmente una de esas relaciones que corté esa relación en la que yo le entregaba más tiempo a él de lo que le podía estar dedicando a Dios, escuchándole sus problemas, aconsejándole, bueno, en fin, pero cuando le hablaba de Dios, era totalmente renuente al tema y se portaba cortante conmigo. Yo dije, esta relación no es buena, me acerca al mundo, me acerca a mi amigo, disfruto con ellos, pero me aleja de Dios, corté con esa relación. Fue difícil, pero tomé la decisión y se pudo hacer. Después de que uno da el paso, Dios hace las cosas súper ligeras y fáciles. Hace como un mes, en otro grupo, mandaron un GIF, de esos GIFs que son como graciosos, pero a mí no me gustó porque sexualizaba de una u otra manera a los niños. Y nosotros como conocedores de la palabra sabemos que el enemigo está ahí como, mejor dicho, está como un buitre esperando a ver qué devora y atacar a nuestros niños. Entonces no estuve de acuerdo, lo manifesté por medio de palabra, me salí del grupo, pero es uno de esos grupos en los que tú te sales 10.000 veces y vuelven y te meten 20.000. O sea, es más difícil salirse que cualquier otra cosa. Sin embargo, ese día le di palabra y le di tanta cantaleta que no volvieron a mandar nada similar. Y hace 2 noches pasó algo similar en otro grupo, donde uno de mis amigos, a los que sí quiero mucho, y de hecho sé que es un gran ser humano, pero uno a veces se envuelve en tanto las cosas del mundo, que uno cae como en parecer jocoso y gracioso esas maneras de hablar o expresarse incluso del género, y yo decía, pero ¿por qué yo me voy a reír de esa forma en la que está hablando, si se está refiriendo a tal cosa o a tal acto de una manera inapropiada? Y lo confronté. Dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con la palabra? Pues resulta que a mí, yo empecé a decir, ¿será que es verdad? ¿Será que ellos son los que tienen la razón? Yo estoy como muy extremista. No, pues la santa Erika. Yo decía, no, pero es que no es eso, es que yo estoy buscando mi cercanía con Dios y esto me distancia, me acerca a mis amigos, pero crea una distancia entre el Espíritu Santo y yo y mi propósito. O sea, no es el propósito que Dios me tiene a mí establecido. Y fue tanto, pues ese sentir en mi corazón que Dios me ha dado la respuesta, y espero que a cada una a su manera les pueda llegar también. Una de las partes que más me llama la atención es cuando el sacerdote le dice a David, no tengo pan común y corriente, pero sí tengo el pan sagrado. Tus oficiales lo pueden comer si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. En esa época, tener relaciones sexuales con una mujer que no fuese su esposa, y aún todavía en estos tiempos, significa que nosotros podemos llenar de impureza nuestro cuerpo, nos volvemos impuros. Y por lo que nosotros podemos leer acá, cuando el rey David le dice, no hemos estado con ninguna mujer, mis hombres mantienen su cuerpo puro cada vez que salimos a la batalla, aún en misiones ordinarias, o sea, en misiones no tan importantes, me deja ver que necesitaban estar puros para poder tener ese respaldo del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando yo leí esto y leí el pan, de una vez se vino esa palabra incluso de Jesús, cuando fue pues tentado por el enemigo, y que utilizamos muy jocosamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo dije, esto es extraordinario. En este momento, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Y cuál es el templo o el lugar sagrado donde estamos poniendo la palabra de Dios? Acá donde estamos, ¿verdad? Cuando Anita me dijo la pastora, por favor Erika, para que compartas, yo dije, ay, yo precisamente en esta lucha, ¿por qué no fue el martes pasado que yo estaba así todo amor y paz? Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo dije, es esta la responsabilidad que el Padre quiere poner en mi corazón, porque qué lindo que el sacerdote le diga a la pastora, ¿está Erika pura para venir a comer de este pan? Y ella seguramente dirá sí, porque en su corazón puso el Señor el sentir de que yo viniera y hablar acá en este momento, compartir la palabra, con toda la responsabilidad que esto requiere. Pero David lo dice con toda claridad y lo dice con una certeza, y confía en que sus hombres están tan puros al momento de ir a probar este pan, que le dice, no hay ningún problema. Ellos saben que incluso para misiones ordinarias debemos estar puros. Y esto que representa aquí la semilla, significa exactamente lo mismo. Cuando nosotros, digamos, acompañamos a alguna amiga o algún amigo en oración, así sea por el celular, porque así como sirve para que los grupos manden de todo tipo de vulgaridades, sirve aún más para poder edificar. Cuando nosotros lo hacemos,
podría ser una misión ordinaria. Bueno, vamos a orar para que su suegra ya deje de meter cizaña, está bien. Una misión ordinaria, estoy yo pura para poder llevar a cabo esa oración por mi amiga, por el problema de mi amiga o por el de mi familia. ¿Qué tan puros estamos al momento de poder compartir de esta palabra? Teniendo en cuenta que no solamente hablamos del acto sexual, sino de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos y de todo lo que hablamos. Y ahí es donde vienen los ejemplos que yo le decía, ahorita en este momento les compartía. ¿Por qué tuve que forjar mi carácter para poder tomar este tipo de determinaciones? Porque en el primer acto tuve que cortar y no fue fácil. En el segundo acto tuve que manifestarme con palabra y se siente el rechazo inmediato. Me acuerdo mucho que me dijo mi amigo, discutir con la pecas, porque a mí me dicen la pecas, discutir con la pecas es pelear con el diablo. Y yo dije, wow, no. Discutir conmigo es enfrentarte a la palabra de Dios, porque no lo digo por decirlo. Me salí del grupo y volvían y me metían. Y la tercera ocasión, que fue hace 2 días, confronté. Y no es fácil confrontar a una persona que está en el mundo. ¿Pero por qué lo hice? Porque pensé en ese momento en la cercanía que tengo que tener con Dios y en lo puro que debe estar mi cuerpo al momento de poder compartir palabra, al momento de poder ir a mi cuarto de guerra, que como ustedes ya saben, y yo ya se les contaba, mi baño, porque es el único lado donde no llegan ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi mamá. Entonces, estoy yo pura al momento de ir allí a buscar la palabra del Señor. Realmente si a la pastora le preguntan, bueno, Erika, ¿puede comer de ese pan? Ella con toda tranquilidad podrá decirlo. Oh, Gloria, oh, Belén. Porque entre otras cosas es nuestra relación con Dios y podemos fingir ante el hombre, pero otra cosa muy diferente es lo que nosotros debemos que confrontar con el Padre, ¿verdad? Amén. Entonces, en este orden de ideas, hay 2 cosas importantes que quiero resaltar. Lo primero es que, primero que todo, que la sexualidad no es mala, porque incluso la palabra de Dios es tan maravillosa que nos enseña a nosotras como mujeres cómo debemos llevar y a los hombres, una sexualidad sana en pareja. Lo malo es cuando lo que a ti te rodea se convierten en actos, en conversaciones, en vistas, en videos que no te edifican para nada, pero sí puedes estar abriendo una brecha muy angosta que puede convertirse en algo gigantesco. Y ahí es donde nosotras debemos tener una buena relación con el Espíritu Santo para que el Señor nos muestre a nosotros a través de nuestro corazón qué es eso que nos está alejando de Él. Porque incluso si recibo un chat donde me están hablando de un chisme interesante, les aseguro que el Espíritu Santo nos va a decir, oiga, tampoco está tan gorda la señora a la que usted está hablando, ¿no? Compórtese, cuidado con lo que va a decir. Y regreso a lo siguiente. Como no había más pan que el sagrado, el sacerdote le dio a David de ese pan. Era el que los sacerdotes ponían en la mesa sagrada ante el Señor todos los días, lo quitaban, lo cambiaban y traían pan fresco. Entonces dije yo, entiendo perfectamente. La oración no es de un día. Purificar y poder, digamos, como volver más fuerte la relación con Dios no es de un día. Es de todos los días poner ese pan fresco ante la mesa del Señor, ante lo que le vamos a ofrecer a Él. La brecha que nosotros tenemos hoy por medio de la tecnología de hacer las cosas más fáciles, pero también más peligrosas, es demasiado delgada. Y lamentablemente hoy en día el gran como ayudante o el que hace que se exploten más discusiones en pareja es precisamente el celular. Entonces, ¿qué tan transparentes estamos siendo no solamente con nuestra pareja, sino con Dios? Y sobre todo, como guerreras valientes de la semilla, en el momento de poder compartir palabra, en el momento de poder escuchar palabra y en el momento de podernos parar acá con la responsabilidad que el caso amerita. Y para finalizar, después de que leí esto me sentí muy tranquila y alivianada porque dije, no, definitivamente yo no soy la extremista.
definitivamente Dios me dice y se encarga de mostrarme por medio del Espíritu Santo y de su palabra que nosotros debemos tener carácter y ser radicales y eliminar de nuestras vidas absolutamente todo aquello que nos aleja del propósito que Él ha establecido con nosotros. ¿Listo? Les voy a dar la tarea, porque yo siempre les doy tareas, que empecemos a leer el libro, el 1 Samuel. Es espectacular, es maravilloso, uno llora, uno se ríe, da adrenalina, bueno, es maravilloso. Y la segunda, un consejo que me dio a mí hace muchísimos años, cuando una persona muy especial sembró en mí la semilla de la palabra, por allá en el 2007. Yo le decía a él es un pastor hoy en día, en esa época estaba haciendo su liderazgo, y yo le decía a él, Edgar, ¿cómo hago para saber cuando llego a algún lugar donde incluso estén dando palabra, pero yo no siento como esa armonía, no me siento bien? Él me dijo, es muy fácil. Primero que todo, la conexión de las que le hablaba anteriormente el Espíritu Santo. Y segundo que todo, tú tienes ahí un timbre, que es tu corazón. Si tú llegas a un lugar y están hablando algo que no te va a edificar a ti en tu espíritu, tú lo vas a sentir en tu corazón. Levántate y vete, hazlo con firmeza y con carácter, no dudes jamás de eso. Y lo he aplicado en absolutamente todos los ámbitos de mi vida, laborales, personales, en cualquier cantidad de momentos. Se viene siempre a mí ese consejo y me ha funcionado. Y si me ha funcionado a mí, quizá le pueda funcionar a muchas de ustedes el día de hoy para que lo puedan aplicar. ¿Listo? Amén. Entonces, espero que haya sido de provecho. Amén. Y por aquí nos vemos nuevamente. Amén. Amén. Un aplauso. Gracias, Señor, por esa palabra. Definitivamente, cosas que resaltar. ¿Cómo está? Una vez más, ¿no? Nos pregunta el Señor, ¿cómo está ese templo? ¿Está limpio ese templo? Y si no está limpio, es hora de limpiarlo completamente. Es como, yo a veces pongo el ejemplo de que si yo limpio el baño y no saco el papel higiénico, sucio, ¿me queda limpio el baño? No, pero es que está en una canasta. ¿Quién se va a dar cuenta que el papel está ahí, que la papelera está llena si eso está tapado? Pero está sucio. ¿Por qué? Porque los malos olores van a empezar a salir, definitivamente. Entonces es exactamente igual. Tú puedes limpiar y echarle cloro y puedes desinfectar y todo, pero si dejas los papeles del baño, los sucios ahí, de nada te va a servir el aseo que hiciste. Es igual en nuestro corazón, ¿sí? Si no sacamos esa basura, esos desechos. El domingo la prédica que dio el pastor estuvo genial. ¿Cómo se llamaba? Vivir sobre la cloaca. O sea, fue impresionante. Y si no lo has escuchado, escúchalo. Y si lo escuchaste en los afanes del día, de no sé qué, haciendo desayuno, haciendo almuerzo, siéntese y escúchelo. Fue muy especial. A mí me ministró muchísimo. Y es saber que muchas personas viven sobre la cloaca. Impresionante. Muchas personas, o a unos nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, permitimos que la cloaca llegue a nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Definitivamente debemos estar puros. Recuerda que somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. En todo momento somos templo del Espíritu Santo. Y estar comiendo ese pan sin levadura. Recuerde que eso representa, el pan sin levadura representa para ellos ¿qué? La pureza. El que no tiene pecado, porque la levadura, ¿qué hace la levadura? Fermenta, daña, ¿cierto? De por sí que es una bacteria, si no estoy mal, yo no sé mucho de química, pero tengo entendido que es una bacteria. Entonces hace que crezca, que fermente, que dañe como tal. Eso es lo que hace la levadura. Tenemos que comernos ese pan sin levadura. Amén. Gracias por la palabra. Pero vamos a inclinar los ojos y vamos a orar una vez más para la siguiente palabra que el Señor trae. Bueno, Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos regalas a través de Erika. Dios, gracias por todos los planes maravillosos y por todo lo que nos estás hablando. Te pedimos que tomes el control total de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. No permitas, Señor, que esa semilla que tú has traído esta noche a través de Erika, Señor, y a través mío,
caiga en mala tierra, sino al contrario, Señor, que caiga en una tierra buena, en una tierra que dé fruto, al 100 por 1. Destapa nuestros oídos espirituales. Háblanos fuerte y claro, Dios, a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me voy a quitar esto. Estamos lejitos, me la voy a quitar. Me siento como ahogada para hablar. Pero bueno, ya estamos lejitos. Bueno, la palabra de hoy que el Señor me regalaba es una palabra pues que igual me confrontaba. Yo creo que cada vez que nosotros compartimos, la palabra es para uno, ¿cierto? La palabra es para nosotros definitivamente cada vez que el Señor nos pone a compartir. Y me preguntaba, y muchas veces y muchos años me preguntó, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Y hoy te pregunta, ¿cuál es tu excusa? Y se refiere al llamamiento. Vamos a hablar del llamamiento. Vamos a hablar del llamamiento de los apóstoles. ¿Ok? ¿Quién tiene Biblia? Amén. Ah, bueno, listo. Las cristianas, todas las cristianas tenemos Biblia. Vamos a tratar de traer Biblia. ¿Por qué? Le cuento que uno aprende a manejar la Biblia usándola, ¿cierto? Usándola. La Biblia física no es igual a la Biblia del celular, no es igual. Pues usted tiene la comodidad en el celular de que rapidito lo encuentra, de que si no se acuerda de un versículo, pues rapidito ahí Google se lo encuentra rapidito. Entonces, pero tenerla, subrayar las promesas. Yo tengo, bueno, esta Biblia es nueva porque la mía ya está como viejita, pero extraño mucho la viejita. La voy a restaurar porque esta me la regaló mi esposito y mi hija, pero no he sido capaz con la nueva, que la otra la tengo muy feíta. ¿Por qué? Porque uno ya tiene subrayado. En la parte de atrás tengo las promesas que Dios me ha regalado en esas madrugadas, en esos tiempos de intimidad con Él. Y cada vez que yo de pronto estoy triste, que estoy eso, le digo, ay Dios, pero recuerda que tú me dijiste que no sé qué, y voy y las reclamo. Señor, tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hombre para que se arrepienta. Yo se lo digo, Señor, tú me prometiste esto y esto y esto. Y a veces el Señor me dice, espera, sé paciente, todavía no es el tiempo. Pero las promesas nos sirven para eso. Y recordaba, pues el tema de hoy es, ¿cuál es tu excusa? Y vamos a mirar cuando el Señor llama a alguno de sus discípulos, ¿sí? Vamos a hablar de los discípulos. Eso lo encontramos en Mateo 4, del 18 y 20. ¿Ok? Mateo 4, 18 y 20. Del 18 al 20. Y creo que lo hemos, dice, llamamiento de los primeros discípulos. ¿Ok? Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Hombres común y corriente, eran pescadores. ¿Por qué eran pescadores? Porque ¿dónde vivían? En Galilea, ¿cierto? Era zona de mar, esa era la industria, ese era el comercio, de eso se vivía en esa zona como tal, ¿ok? Y les dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, vengan, síganme. Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cuándo? Al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Por qué cree que lo siguieron? ¿Por qué cree? A ver. Porque confiaron en Él. Pero era un hombre, pues era un hombre porque su fisonomía era un hombre normal, ¿cierto? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué vieron en él? ¿Qué vieron? Bueno, realmente era un maestro, ¿cierto? Yo me imagino que habían escuchado de él, ya habían hablado, había escuchado Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista lo bautizó, y cuando dijo, es que ni siquiera soy digno de llevarle las sandalias, ¿cierto? O sea, era un maestro para imitar y para seguir. Pero lo más bonito de esto no fue que le dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué va a vivir mi familia? Porque Pedro era casado, ¿cierto?
Dicen que Jesús lo negó porque le sanó la suegra. Sí, eso es que le sanó la suegra. Quiere decir que tenía una esposa, ¿cierto? No le dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre? Es que es mi industria, es que es mi empresa, ¿cómo lo voy a dejar todo y cómo te voy a seguir? ¿Cómo mi familia te va a seguir? Porque seguramente no fue solo Pedro y ahora ya, y Jesús lo permitió que dejaran a sus esposas y ya. Yo me imagino que eso con toda la cola a bordo, ¿verdad? Seguramente. Entonces es muy, muy importante entender eso. ¿Cuál es tu excusa? ¿Ya me entendieron? ¿Cuál es tu excusa? Simplemente dijo que dejaron, ¿verdad? Dice el 20, lo haréis pescadores de hombre, al instante, no a la media hora, no el otro día, no el otro año, no dentro de 5 años. Dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Solamente así de sencillo. Y tal vez el Señor te está diciendo, sígueme. Hace muchos años te está llamando. No sé cuál es tu nombre porque del todo no me sé el nombre. Pero tal vez te dijo, Jamie, sígueme. Amén. Tal vez Yulexi, Gloria, Oriana, Mónica, a las personas que están allá conectadas. Tal vez te dijo, sígueme, sígueme. Es más fácil mi camino. Es más fácil, yo llevaré tus cargas y tú cargarás solo las mías que son suaves y ligeras. Eso es lo que el Señor te está diciendo, sígueme. Hace rato te estoy llamando, hace rato te estoy buscando, sígueme. Pero lo bonito de esto es que ellos simplemente al instante, ¿qué es un instante? Ya, no a la colombiana, ya le llego, ya le voy. Ya voy saliendo, ya estoy allá, ¿sí? Entonces ya le caigo. Y entonces como que ya le caigo y está a media hora, 2 horas. Yo tengo una amiga que ya voy para allá. En un minuto. ¿Tú también tienes esa amiga? Ok, yo pensé que era la única que me pasaba eso. En un minuto. Es que maneja el tiempo de Dios. 1000 años como un día y un día como 1000 años. Tremendo, ¿no? No sabemos por qué, pero nos da risa. Entonces fue al instante. Simplemente lo dejó todo y lo siguieron. ¿Sí? A su maestro, a ese maestro. Acuérdese que en la época la importancia de seguir al maestro, incluso ellos se preparaban para eso, ¿sí? Para que un maestro lo escogiera. Bueno, ese es un tema más adelante que les voy después a contar y vamos a estudiar un poquito más de eso. También vemos el llamamiento de Mateo, lo encontramos en Mateo 9, el 9 y el 10. Vamos a ver qué pasó con Mateo. Dice, al irse allí Jesús vio a un hombre, verse allí un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y le dijo, sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Imagínense, era su trabajo, era recaudador de impuestos, trabajaba para los malosos, ¿sí? Cobraba los impuestos, por decir aquí ladiano, bueno, no sé, ¿sí? Se levantó de inmediato. ¿Y qué hizo? Y lo siguió. Imagínense, yo me imagino que cogió lo que había recaudado en el día, no sé, porque después le dice que le va a devolver y todo eso a todos y 10 veces más y bueno, todo el cuento, pero de inmediato dejó su puesto. ¿Se imaginan trabajar en ese momento para los malosos? Trabajar para ellos, ¿cómo era? Yo me imagino que ganaba muy bien, ¿cierto? ¿Sí? Pero era un recaudador de impuestos, quiere decir que era un traidor de su pueblo, se consideraba que era un traidor de su gente, de su pueblo, de su raza. Pero Jesús lo vio y le dijo que lo siguiera. Y dice que se levantó, ¿cierto? Pues así, tomó la decisión y lo siguió. Entonces hoy te pregunto, ¿cuál es tu excusa? El Señor te está diciendo, sígueme. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Cuál ha sido? Te cuento que yo durante muchos años tuve la excusa, muchas excusas. La oficina, mis hijos, el tiempo, no conozco bien la palabra, para aquí, mis imperfecciones, tantas excusas que uno tiene
cuando sea viejita, es que todavía, pues, un poquito más, no, todavía estoy joven y bella. Amén, amén, Señor. Hermosea mi rostro, yo lo sé y lo declaro. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, porque luego lo invita ya a cenar en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Impresionante. Mira la labor tan especial cuando el Señor le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y lo invitó a comer a su casa. Yo me imagino que era acomodado. Pero mira cómo a través tuyo, ¿sí? Muchas personas pueden llegar. ¿Muchos qué? ¿Qué decía? ¿Muchos qué? ¿Santos? No. La palabra dice, ay, yo, no, en la suya no dice. Muchos santos llegaron a alabar al Señor. No. Entonces, ¿quiénes llegaron? Publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores. ¿Sí? Él tenía acceso a ellos. Él en ese mundo que se movía tenía acceso a esos pecadores. Y usó la vida de Mateo para que muchos de ellos conocieran a Jesús. Tal vez si no hubiera sido así y Mateo no se hubiera parado y se hubiera ido a seguir al Señor, esas personas que estaban perdidas sin Cristo no hubieran podido llegar nunca a los pies de Él. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuántas personas a través tuyo van a llegar o a través de las personas que tú les vas a compartir? No, es que yo cómo le voy a compartir, pues un ejemplo aquí, pero yo sé que tú sí lo haces, a ese que manda mensajes y groseros y que no sé qué, ¿para qué le comparto? ¿Sabe por qué hay que compartirle? Porque él tiene amigos como pecadores igual, ¿sí? Amigos que les gusta ese tipo de cosas. Pero si él se convierte y él sigue al Señor, muchos otros como él podrán seguir al Señor. Amén. Amén. De eso se trata. ¿Cuál es tu excusa? Ellos pudieron hacerlo, lo dejaron todo, fue inmediato. No, es que no estoy preparada, es que no siento, todavía no lo siento, dicen algunas personas. Eso, cuando yo lo sienta, vuelvo a la iglesia o escucho palabra. O cuando ya sea viejita y que de pronto ya sienta que me voy a morir, entonces para no perder la salvación, porque al cielo sí quiero ir. Claro, yo por fuera del cielo no me quiero quedar, porque no hay que dicen que el infierno es caliente, y si Cúcuta, imagínense, es así con ese clima, ¿cómo era el infierno? Hay personas que dan esas excusas y lo creen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu excusa? Si el Señor te ha dicho, sígueme, dime cuántas veces a las que estamos acá conectadas o a las que estamos aquí presentes, el Señor te ha dicho, sígueme. ¿Y qué representa seguirlo? Dejarlo todo. Dejar el pecado, dejar los vicios, las malas amistades, cambiar el carácter. Eso es seguirlo. De eso se trata, seguirlo y dejarlo todo. No, pero es que no es tan fácil. Pero es que, bueno, no sé, esto me gusta mucho, ¿sí? No. Como lo hizo Andrés, como lo hizo Pedro, como lo hizo Mateo y el resto de sus discípulos, de inmediato lo siguieron, no tuvieron que pensarlo. No, espere, le pregunto a mi esposo, a mi esposa si sí lo puedo seguir. No, ellos entendían que ellos eran la cabeza, ¿sí? Nosotros como mamás entendemos que nuestros hijos deben de seguir a Jesús. Ah, no, pero es que hay que preguntarle. Tiene 5 años, pero tengo que preguntarle a ver si quiere recibir a Jesús y si quiere que yo le hable de Jesús. Porque es que ya tiene 5 años. ¿Ustedes creen que debería ser así? Nosotros somos cabeza de nuestros hijos y el Señor nos va a pedir cuenta por ellos. Yo debo hablarle a mis hijos del Señor. Debo instruirlos. Es mi responsabilidad instruir a mis hijos y hacer que mis hijos sigan al Señor. Y de inmediato, no después, no cuando tengan uso de razón y entonces cuando ellos tengan 12 años, 15 años, ay, ¿será que usted sí quiere seguir? ¿Será que sí? No, esa es mi obligación como mamá, ¿sí? Así como los discípulos tomaron la decisión como sacerdotes y se pararon a servir,
a seguir a Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es tu excusa? No lo sé, pregúntate, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál ha sido tu excusa? ¿Por qué de pronto no te has parado o no has dejado las redes definitivamente para seguir a Jesús? De todo corazón. ¿Cuál es tu excusa? Bueno, también vemos muy especial, a mí me encanta esta historia, la historia de Mateo en el capítulo 14. Vemos que los discípulos que Jesús escogió no tenían ninguna experiencia. Eran los grandes predicadores, ¿cierto? ¿Sí? No. Eran pescadores. No tenían ninguna experiencia, solo tenían un corazón dispuesto, solo eso. Y solo eso necesita Dios, un corazón dispuesto. No necesita absolutamente nada más para usarte, nada más. ¿Cierto, Belén? Que es importante eso. ¿Sí? Amén. Necesita un corazón dispuesto. Entonces, pero bueno, me encanta porque uno de los discípulos fue muy especial. No solo dejó las redes y empezó a seguir a Jesús, sino que hizo algo extraordinario. ¿Qué es algo extraordinario? Más allá. ¿Cómo? Algo especial, que no es ordinario, que no es común, ¿verdad? ¿Y de quién estamos hablando? Juan. ¿Juan? Mateo. No, fríos. 14:28. ¿Ah? Pedro, sí, estamos en Mateo. Pedro, exactamente. En Mateo, Pedro hizo algo extraordinario, diferente a los otros discípulos. Jesús tuvo, en este caso, hubo 11 espectadores y un solo valiente. Uno solo. Vamos a leer 14:28. En Mateo dice. Bueno, no, vamos desde el 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mándeme que vaya a ti sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. ¿A quién? A Pedro. Pero mire lo que le dice este discípulo, o sea, porque no es solo ser discípulo, no es solo seguirlo y ya, es ser ese discípulo atrevido. A mí me encanta Pedro, o sea, con todas y sus cosas y su carácter me encanta, porque los otros solo fueron espectadores, hubo 11 que fueron espectadores, pero este le dijo, mándame que vaya a ti sobre el agua, ¿sí? Ven, dijo Jesús, ven. O sea, ponte a pensar que tú como discípulo tienes tanta fe en tu maestro que le dices, voy a ser capaz de hacer lo que tú estás haciendo, ¿sí? Eso no lo hace cualquiera. ¿Usted se imagina la emoción de Jesús que uno de sus discípulos le haya dicho que quería hacerlo, que se iba a atrever a hacerlo? Y eso es lo que el Señor te está diciendo hoy. Necesitamos aprender a ser Pedros, a ser esos discípulos atrevidos, esos discípulos que no tenemos miedo, que damos ese paso de fe. Pero usted me puede decir, pero Pedro al final se hundió. Pero corrió el riesgo, pero fue capaz, dio ese paso. Los otros no lo hicieron. ¿Cuántos de los otros se atrevieron a decirle, venga Jay, yo también voy a caminar sobre el agua? ¿No? ¿Verdad que no? Jesús le dijo en el 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. O sea, ¿lo hizo? Sí. Dice que caminó, no dice que intentó, dice que caminó sobre el agua en dirección a Jesús. O sea, ponte a pensar cuando estás con un bebé y empieza a dar esos pasos así como que ustedes, los que somos mamás, ¿cierto? Los que somos mamás empiezan como a dar los pasitos los bebés, sí, con mucho susto, pero empiezan a dar esos pasitos. Yo creo que así lo hizo Pedro, empezó a dar esos pasos, ¿ok? Y dice que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús.
Pero al sentir el viento fuerte, porque recuerda que había una tempestad, recuerde todo lo que había en ese momento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, auxilio, ¿cuántas veces hemos gritado? Muchas veces, ¿cierto? Gritó, Señor, sálvame, Señor, sálvame, ¿sí? Enseguida Jesús le tendió la mano, ahí estaba Jesús. Haz de cuenta el ejemplo más sencillo de ese bebecito, hay una bebé, bueno, no está tan bebé, pero es chiquita y yo creo que usted recuerda cuando empezó a caminar su bebé, ¿cierto? ¿Cómo caminaba al principio? ¿Cómo era temblorosa, con mucho miedo? Pero ahí estaba uno pendiente para cogerlos y que no se fueran a lastimar. Así mismo lo hace el Señor y te dice, ¿cuál es tu excusa? Ven y camina sobre el agua. Atrévete a tener una vida diferente. Atrévete a ser feliz. ¿Ok? Entonces Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió. Yo no sé si el Señor estaba enojado, pero yo pensaría que de pronto lo podemos interpretar que de pronto sí tuvo enojo o de pronto le dijo con cariño, hombre de poca fe, ¿sí? ¿Por qué dudaste? Como cuando le dices a tu bebé, ¿por qué tienes miedo? Camina, aquí están los brazos de mamá. ¿Qué días estábamos enseñando a nadar a un bebé y la mamá le decía, ven, sí, aquí estoy? Y a ese bebé le daba miedo, pero ahí estaban los brazos de la mamá para que él no se hundiera en esa piscina, para que pudiera nadar. Pero sin embargo tenía miedo. Ese bebé a veces le daba miedo, ¿sí? De que se iba a ahogar o que iba a tomar agua. Entonces yo pienso que Jesús de pronto le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y hoy te dice, ¿cuál es tu excusa? Hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Sígueme, solo sígueme. Yo te haré pescadores de hombres, de mujeres, de hogares, de jóvenes, de niños. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios urgentemente, porque solo así van a llegar los pecadores que estaban con Mateo. Solo así van a llegar esas personas que necesitan de Dios, porque ellos son los amigos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu excusa? No, pastora, es que Pedro era Pedro. Si usted no se imagina, pero es que si usted supiera el carácter que tengo, si usted supiera todos los problemas o todo lo que he hecho en el repertorio, si usted supiera. No, ¿saben algo? Jesús llamó a los menos cualificados. Jesús llamó a esos que no estaban cualificados. Y podemos hacer una lista. Bueno, Pedro, empezando por Pedro. Pedro era impulsivo, ¿o no? Súper impulsivo. Pero ese impulsivo también lo llevó a caminar en fe. ¿Ok? Esa fuerza también la llevó a caminar en fe. Tomás tenía dudas a toda hora, hasta que yo no meta el dedo allá. Yo me imagino a Tomás a toda hora dudando. A ver, muestra a ver, pero sí se sanó. Pero de verdad, ¿sí camina? A ver, camine a ver para yo mirar si sí. ¿Ah? ¿Sí o no? Porque Tomás dudaba de todo. Tal vez a ti te haya pasado. ¿Sí? Marta se estresaba fácilmente. En el día a día vivía estresada, Marta. Tenemos que ser como Marías, aprender a ser como Marías independientemente de las circunstancias. Pero Marta vivía estresada y se dejaba estresar con mucha facilidad, ¿o no? ¿Sí? Porque nos muestra el relato de Marta y María, cómo se estresaba y se dejaba robar la paz fácilmente. Y se perdía la bendición de estar a los pies de su maestro. ¿Ok? Nicodemo pertenecía a otra religión, o sea, ¿sí? Pero fue llamado por el Señor. Timoteo tenía miedo, vivía con miedo. Mateo era un traidor de su gente, de su patria, era el recaudador de impuestos. Zaqueo, político, corrupto. Sí, bueno,
No quiere, pero desafortunadamente, ¿no? En ese entonces también la política era corrupta, desafortunadamente. María Magdalena era prostituta, ¿sí? María Magdalena, que fue muy importante en el proceso. La samaritana era divorciada 5 veces y el sexto vivía con un sexto, ni siquiera era su esposo. Imagínense, o sea, era una joyita, ¿sí o no? Pero a ella Dios la llamó, Jesús la llamó, ¿ok? Pablo, a mí me encanta Pablo, realmente Pablo para mí ha sido un ejemplo tremendo, y a pesar de que fue un discípulo de Jesús cuando él ya no estaba, ¿cierto?, en cuerpo presente, porque uno cree que Pablo fue un discípulo de Jesús, muchas personas lo creen, resulta que no, fue un discípulo de Jesús, pero después en fe, en una visión, en ese llamamiento. Pero él, ¿qué era? Era un terrorista, era un asesino. A la iglesia perseguía, ¿cuántos mató? Lázaro estaba muerto, ¿sí o no? Pero también lo tocó y también lo salvó. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos, cuando el Señor nos ha llamado, hemos estado en estas circunstancias? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos que están allá afuera están en esas circunstancias? ¿Sí? Pero ¿a quiénes fue que llamó? A todas esas personas, ¿ok? Que no somos cualificadas. Realmente a esas personas fue que el Señor llamó. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Dime, ¿cuál es tu excusa? ¿Tiene alguna excusa? Después de ver toda esta historia, ese portuario que tienen todos estos, ¿ok? Solamente tenemos que seguirle. Porque hay muchos allá afuera que si tú le compartes a esa persona, van a llegar sus amigos, sus familiares, van a llegar muchos. Y el Señor hoy te está diciendo, sígueme, solo sígueme, no es más lo que necesito. Y no es mañana, no es después, no es en un ratico, es ya, es ahora, es en este momento. Como lo hicieron los apóstoles, que lo dejaron todo, sin pensarlo, sin dudarlo, sin tener miedo. Porque no crea, la provisión, yo creo que tuvieron que haberlo pensado, o sea, no lo pensaron, simplemente lo siguieron, le creyeron al Señor. Amén. Amén. Y me encanta cuando ustedes conocen toda la historia de Jesús y decíamos que Jesús negó, todos sabemos que Jesús negó a Pedro, Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Todos sabemos, y que fue porque le sanó la suegra, eso está claro, no, mentira, no es por eso, pero porque no es por eso, no, dice Emily que no fue por eso. Bueno, pero igualmente me encanta, acompáñenme por favor a Juan 21 del 15. Juan 21 del 15 al 17. Dice, me encanta ese título, dice, Jesús restituye a Pedro. Porque sí era un discípulo que lo dejó todo por seguirlo. Juan 21 del 15 al 17. Sí era verdad, era un discípulo que lo dejó todo, que fue arriesgado, que caminó, que fue el único que caminó sobre el agua con Jesús. Pero ¿saben qué? Fue el discípulo que lo traicionó. Fue el discípulo que le falló. Tristemente, ¿no? Diría uno, pero ¿cómo Pedro se le ocurrió hacer eso? ¿Cómo Pedro pudo hacerlo? Si tuvo esa fe de poder caminar sobre el agua, si estuvo pegadito al Señor y vio tantas cosas, pero ¿saben? Lo negó. Tal vez tú y yo lo hayamos negado, tal vez con nuestra manera de vivir a veces lo negamos, tal vez cuando odiamos y no somos capaces de perdonar, lo negamos, ¿sabes? Porque eso no fue lo que el Señor nos enseñó. El Señor nos enseñó a que amar, a perdonar, ¿sí? A vivir como que días hablábamos del verdadero amor, del ejemplo de amor que el Señor nos dejó, ¿cierto? Amén. Pero aquí dice, Jesús restituye a Pedro, y eso me encanta porque muchas veces el Señor me confrontó con esta palabra. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Hay alguna excusa? ¿Aún tienes excusas para dejarlo todo y seguir al Señor? ¿Para dejar el pecado y seguir al Señor?
para dejar tus cargas y seguir al Señor? ¿Aún tienes excusa? Solo tú y yo lo podemos contestar. Pero les invito que así como vimos este ejemplo de los apóstoles, tú y yo podamos hacer lo mismo, simplemente seguirlo. Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. Acuérdese que cuando decían hijo de, era como el apellido, ¿no? Era como saber de dónde venía. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? De nada, ¿cierto? Y a mí muchas veces el Señor me lo ha preguntado. Ana, ¿me amas? Ana Luna, porque Él me dice Ana Luna, Anita Luna. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y hoy te lo está preguntando. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Imagínate esa respuesta. ¿Cuántas veces contestamos? El Señor te pregunta: ¿me amas? Ana, ¿me amas? Ana Luna, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Tenaz. Dice otra vez, y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, con apellido incluido, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. No fue capaz de decirle que lo amaba. Tú sabes que te quiero. ¿Sí? Tal vez no se sentía digno decirle te amo, porque diría, si te amara no te hubiera negado. ¿Sí? No te hubiera fallado. Pero el Señor le dice: cuida de mis ovejas. Y hoy nos está diciendo: cuida de las ovejas. Ah, pero es que yo no soy pastor. Ah, es que yo no soy líder. ¿Qué día veíamos cuál era su iglesia, cierto? Y cuál era el llamado. Tú tienes ovejas. Tú tienes una ovejita hermosa ahí. ¿Sí? Tu hija, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus primos, tus amigos. Tantas ovejas. Y el Señor te dice hoy: ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Bueno, no me amas, está bien, lo entiendo. ¿Me quieres? Se resignó el Señor. ¿Me quieres? ¿Por lo menos logras quererme? Está bien, todavía no has logrado amarme, pero logras quererme. Ay. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le contesta al Señor: apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y hoy nos está diciendo: apacienta las ovejas. ¿Cuántas ovejas tenemos que apacentar? ¿Cuántas ovejas tenemos que instruir? ¿Estás instruyendo a tu esposo, a tu novia, a tu pareja, a tus hijos, a tu suegra, a tu yerno, nuera, a tus vecinos, a tus amigos? Decía Erika, el celular es una herramienta. Usémosla para sembrar vida, para compartir la palabra, para mandar un pasaje, para mandar las prédicas. Compartir a tiempo y a destiempo. Y hoy el Señor te está preguntando: ¿me quieres? Primero nos pregunta: ¿me amas? Pero si no eres capaz de amarlo como Él necesita que lo ames, te dice: ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Es necesario apacentar las ovejas del Señor. Amén. ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Cuál es tu excusa para dejarlo todo y seguir al Señor?
para dejar el pecado atrás, para dejar el pasado atrás, para dejar la amargura atrás, el pobrecita yo. ¿Cuál es tu excusa? Son tantas excusas que tenemos con el Señor. Es que aún estoy muy joven, todavía tengo tiempo, quiero vivir. ¿Cuál es tu excusa? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Hay tantas excusas, pero el Señor te dice hoy, no eres cualificada, pero yo me plazco en usar a los menos cualificados. Y te lo demuestra en toda la Biblia, que llamó a los menos cualificados, los menos. Y vimos ahí, saqué algunos de los ejemplos, porque eso hay un montón, ¿cierto? David. Sí, empezando por David, que tú nos mencionaste. David, y tanto, Salomón. Bueno, no alcanzaríamos, cada personaje tendría una excusa, ¿sí? Para decir, no, yo, no. Pero el Señor se complació en llamarnos, en escogernos, en apartarnos y en decirte, ya es el tiempo, sígueme, solo sígueme, te haré pescadores de hombres, te haré pescadores de generaciones, de jóvenes, de niños, de matrimonios, de mujeres con sus vidas destruidas. Solo sígueme. Y al final te pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? 3 veces. Bueno, por lo menos me quieres. Apacienta mis ovejas. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Me gustaría cerrar con Demente, si podemos cerrar con esa canción. ¿Sergio está? Y pedirle ahí en ese tiempo intimidad con el Señor. Yo les pido que ustedes se examinen su corazón y pregúntenle al Señor si te ha llamado, si te ha escogido, si te está diciendo, hey, ya es tiempo, hey, te estoy llamando. Y espero que así como los discípulos que se dejaron todo, que se pararon, que dejaron sus redes y simplemente lo siguieron, tú y yo podamos hacer eso, que podamos dejar el pecado, que podamos dejar la pereza, la apatía, el engaño del enemigo, simplemente podamos seguirlo y podamos ser dementes por el Señor. Esa es la invitación, a que seamos dementes. Ustedes escucharon ya ahorita esa canción, vamos a cerrarla así, porque las mejores batallas las ganamos de rodillas en nuestra habitación. Yo lo he vivido, no sé si tú lo has vivido, pero yo lo he vivido. Las mejores batallas, más bajito, ¿listo? Tenemos un compromiso muy grande con el Señor, de seguirlo y de apacentar las ovejas que nos entregó. Tenemos hijos, conocidos, muchas personas que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Y es nuestra responsabilidad, como Belén lo decía, tenemos que dejar un legado. Tiene que haber una huella. No es solamente nacer, crecer, reproducirse y morirnos. Para eso no nos trajo el Señor, para eso no nos creó. ¿Ustedes creen que así de simple fue la creación de Dios para esto? No, nos creó para dejar una huella en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Empieza a hablar con el Señor ahí. Creo que el Señor esta noche nos está confrontando. Papá Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque nos has llamado. Gracias porque nos has escogido. Gracias porque nos has llamado a ser pescadores de hombres. Aun cuando somos tan imperfectos, aun cuando hay tanto pecado en nosotros, Señor, aun cuando no lo merecemos, Señor, pero tú nos llamaste. Ahí donde estábamos, Señor, tal vez haciendo cosas indebidas, tal vez apartados de ti, Señor, pero nos llamaste y nos dijiste, ven, te haré pescador de hombres. Quiero que seas mi discípulo. Y tal vez no lo merezcamos, porque así como los ejemplos que vimos hoy de la Biblia, yo no lo merecía, Señor.
tú lo sabes todo, Señor. Pero tu sangre preciosa y tu gracia me cubre completamente y limpia mis pecados, así como hiciste con los discípulos. Los limpiaste, los llamaste para tu reino, para esa labor tan especial. Hoy te pido, Señor, que perdones todas las veces que me preguntaste, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sígueme, apacienta mis ovejas. Señor, tú sabes cuánto miedo tuve, Señor, de seguirte completamente, Señor. Tú sabes, Señor, que muchas veces puse resistencia, aún me escondí, aún me hacía la loca, Señor. Tantas cosas, Señor. Aún estaba llena de miedo, como Pedro cuando caminó sobre el agua, Señor. Pero aquí estamos, Señor. No tienes que llamar a nadie más. Aquí estamos, Señor. Queremos apacentar tus ovejas. Queremos hablar de tu palabra, Señor. Queremos dejarlo todo, Señor. Queremos dejar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra apatía, Señor. Y nos comprometemos a pararnos en la brecha y a decirte que te amamos. No solo que te queremos, hoy queremos decirte que te amamos, Señor. Y si aún nos falta mucho, porque sé que aún nos falta, enséñanos a amarte cada día más, Señor. Y que ese fuego y esa pasión que has puesto en nosotros, Señor, no se vaya nunca. Llénanos, Señor, llénanos. Que nuestra boca y nuestro corazón siempre esté dispuesto para ti, Señor, para apacentar tus ovejas, para amarte de tal manera que nos duela el prójimo, que nos duela que se vayan a una eternidad sin ti, que nos duela que tengan vidas destruidas, que nos duela, Señor, que vivan como viven. Quiero decirte, Señor, aquí junto a mis hermanas en Cristo, que no tienes que buscar a nadie más. Hoy hacemos el compromiso, Señor, ante tu altar, de adorarte, de servirte, de obedecer tu palabra, Señor. Hoy dejamos todo aquello que nos estorba, todo aquel lastre que no nos permite seguirte como deberíamos, para ser libres y simplemente obedecerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por haberte fijado en mí. Gracias. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te invito a que mores en mí. Espíritu Santo, muévete. Por favor, saca toda la basura. Si hay papeles sucios en mi corazón aún, si hay basura en mi corazón, sácala, para que yo me pueda levantar y te pueda seguir. Que mi familia te pueda seguir. Que todo mi ser y mi corazón y mis pensamientos estén dispuestos para ti, Señor. Hoy te doy gracias por esta noche que has preparado. Gracias porque nos has hablado, Señor. Ayúdanos a ser dementes por ti, Señor. A obedecer tu palabra y a caminar sobre las aguas. Te amamos, Padre Celestial. Te amamos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque habitas en nosotros, porque nos das todo el poder de Dios. Gracias, muévete con total libertad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.